Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre las ecuaciones exponenciales, realizaremos una actividad. Muy bien. Teniendo en cuenta que ya en videos anteriores hemos resuelto algunos ejemplos, para esta ecuación comenzaremos aplicando al elemento 2 elevado a la 4x más 2 la propiedad producto de potencias de igual bases en su dirección inversa, y nos quedaría. Ahora, descomponiendo el 48 en factores primos, nos quedaría, aplicando al elemento 2 elevado a la 2x menos 2, la misma propiedad de producto de potencias de igual bases en dirección inversa también, nos quedaría. Luego, aplicando al elemento 2 elevado a la 4x, la propiedad potencia de una potencia en dirección inversa, nos quedaría. Ahora bien, aplicando al producto de 2 elevado a la cuarta por 2 elevado a la menos 2, la propiedad producto de potencias de igual bases, nos quedaría. Luego, calculando la potencia 2 elevado al cuadrado, nos quedaría. Y resolviendo la operación de 3 multiplicado por 2 elevado al cuadrado, nos quedaría. Ahora bien, en este paso vamos a reemplazar la potencia 2 elevado a la 2x por una letra cualquiera diferente a la x. Voy a utilizar la letra y y nos quedaría la ecuación cuadrática 4y elevado al cuadrado más 8 es igual a 12y. Luego, dividiendo toda la ecuación para 4, igualándola a 0 y organizando el resultado, obtenemos la ecuación cuadrática más simplificada, y elevado al cuadrado menos 3y más 2 es igual a 0, donde, aplicando uno de los métodos ya conocidos para su resolución, obtenemos los valores de y igual a 2 y y igual a 1. Ahora bien, una aclaración muy importante es que estos no son los valores de x de la ecuación exponencial que estamos buscando. Luego, reemplazamos nuevamente la letra y por la potencia 2 elevado a la 2x y nos quedaría, en primer lugar, 2 elevado a la 2x es igual a 2 y en segundo lugar, 2 elevado a la 2x es igual a 1. Ahora, aplicando la propiedad de igualdad de potencias de bases iguales, obtenemos 2x es igual a 1, donde el valor de x va a ser igual a 1 medio. Ahora, al número 1 de la segunda parte le aplicamos la propiedad de potencia de exponente 0, podemos reemplazarlo por 2 elevado a la 0 y nos quedaría. Luego, aplicando la propiedad de igualdad de potencias de bases iguales, obtenemos donde el valor de x va a ser igual a 0. Muy bien. A continuación, realizaremos la comprobación para verificar que los valores de x obtenidos son las soluciones de la ecuación exponencial, y para ello reemplazaremos individualmente cada uno de ellos en la ecuación original y nos quedaría. Resolviendo las operaciones miembro a miembro, obtenemos las igualdades 24 es igual a 24 y 12 es igual a 12. Luego, las soluciones de la ecuación exponencial son x es igual a 1 medio y x es igual a 0 respectivamente. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre ecuaciones exponenciales como parte del curso de álgebra y funciones. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.